Hola, somos Vida en Proceso, un equipo conformado por profesionales de distintas disciplinas y acompañamos a empresas, colegios y cualquier espacio humano abordando distintas temáticas que apuntan a abrir espacios de conexión y conversación entre las personas. Para más información puedes seguirnos en Instagram vida.enproceso o a nuestro correo vidaenprocesochile@gmail.com. En este podcast de hoy, el cuarto de la secuencia que llevamos de conversaciones difíciles, este podcast será presentado por nuestro experto Marco Contreras, ingeniero, empresario y escritor de relatos asociados a las relaciones humanas. ¿Qué conversaremos en este podcast? Conversaremos sobre el paso a la acción de las conversaciones difíciles. El diálogo no es la toma de decisiones para cambiar su vida o para convertir las ideas en hábitos. De eso estaremos hablando hoy día en nuestro podcast, el cuarto de conversaciones difíciles. Marco, Carlita, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Marco, para este cuarto podcast? Impresionante, pero ya llegamos al fin de este tema que en el momento que lo estaba analizando en la tarde o ayer, daba muchos otros temas, pero en el fondo el core de lo que queremos traspasar, ¿verdad? Son estos 4 capítulos que podrían haber sido 12 en realidad. Lo Esto es una saga, la saga de conversaciones difíciles. Así que súper entretenido este tema que al final voy a tratar de exponer, ¿verdad? La conclusión, ¿cierto? Ya dijimos el levantamiento, el reconocer, ¿verdad? Cuáles son los pasos a seguir, las emociones. Hoy día vamos a ver el paso a la acción. Que prácticamente ya está bueno ya, ahora demos el último paso. O el primero. Porque al dar el último ya tenemos el primero para tener una vida ya ahora más relajada, con más experiencia para evitar estas conversaciones difíciles. No evitarlas, sino que afrontarlas, pero de una forma diferente, como lo hablamos en el primer capítulo. Bueno, podemos hacer eso, un repaso. No es que conversemos, pero sí a lo mejor de qué versaban los otros capítulos, Marco, para la audiencia que nos escucha en este cuarto capítulo. Sí, fíjate que en el primer capítulo nosotros aprendimos, o por lo menos fue la intención, de saber qué es una conversación difícil, ¿verdad? ¿Con qué son las personas que tengo una conversación difícil? ¿Cómo yo debo afrontarlo? ¿Te fijas? Es así, eso fue lo primero que vimos. ¿Qué es una conversación? ¿Con quiénes tengo conversaciones difíciles? Y se alargó, tuvimos harto rato hablando en ese tema. El segundo capítulo hablamos de cómo reconocer a una conversación difícil. Hablemos de conversación difícil, pero en el fondo son situaciones, que va más que una conversación. Son situaciones globales, pero el único medio de comunicarnos entre nosotros es conversando, exponiendo nuestra idea, escuchando. Por eso le llamamos así a este tema. Un tema que no es nuestro tampoco, no es mío, sino que es un tema que está candente, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Ese fue el segundo tema. ¿Cómo logro reconocer? ¿Te acuerdas que decíamos, si me enfrento en el mall y me viene una persona, chuta, yo ya sé que tengo un tema ahí complicado, que mi organismo se pone así, se prepara, ¿verdad?, para encontrarme eso. ¿Por qué? Si en el tercero aprendimos, si yo tengo confianza, si yo tengo humildad, si yo al reconocer una conversación difícil yo puedo ubicar, ¿verdad?, entender un poquito la historia de la otra persona, reconocer la mía, confianza, ¿cierto? Hablamos de humildad y la otra ya ni me acuerdo de qué era el otro tema. ¿Y hablar con el corazón? Hablar con el corazón, ¿se acuerdan que hablamos de ese tema? Ese sería el tercer punto, el camino a seguir, ¿se acuerdan? Y hoy día ya pasamos, ya descubrimos lo que era una conversación difícil, sabemos reconocerla, sabemos detectar cuando nos enfrentamos a una conversación difícil, empezamos a conocer cómo hay gente que lo toma, evitarlo, ¿te acuerdas? Afrontarlos. ¿Te acuerdas que habían de ese tipo de cosas? Y en el fondo lo que tratamos de enseñar eso en el segundo capítulo es enfrentarlo, pero bien, ¿verdad? Tener de la mejor forma. De manera asertiva. Claro, y que sea apresurada, ¿verdad? Que no sea, ¿cómo se puede decir? Antígona. ¿Antagónico o algo así? Viví mucho tiempo en el extranjero, por eso se me olvidan las palabras. Claro, que no sea así. Que no sea ir a una pelea. Claro, o sea, y posiblemente la otra persona está esperando eso. Claro. ¿Te fijas? Como antagonista. Claro, entonces. Tú me vas a decir algo y yo te voy a decir esto. Y llevarlo a un tema que salió también a nuestro lugar de seguridad.
¿verdad? Encontrarnos con una serie de acciones, estar en un momento de seguridad, me siento seguro y hacer que las otras personas, o las otras personas, como lo hablamos en el capítulo anterior, que era más bien dirigido a grupos, ¿verdad? Como yo tengo que entablarlo, reconocerlo, darle confianza, que la gente se empieza a sentir de acuerdo a mi tono de voz, ¿verdad? De acuerdo a mi apertura en el sentido de contar historias, reconocer la historia de los demás, para que ella se va sintiendo, del grupo se va sintiendo también con la confianza. Hablamos que las confianzas son recíprocas y está la confianza de la otra persona y mi confianza, primero que nada, pensar en mí. Entonces en este cuarto capítulo nos vamos a tomar el toro por las astas y a la acción, ¿no es cierto? Exactamente, y vamos a partir diciendo que el diálogo, una conversación, ¿verdad? Un diálogo de dos, no es la toma de decisiones, ¿verdad? En el diálogo nosotros no vamos a tomar una decisión, ya sí, ok. No va por ahí, digamos. ¿Te fijas? Entonces, y también aclarar, ahora que estamos al final, decir que los dos momentos más delicados de las conversaciones difíciles suelen darse al comienzo y al final. Esos son los puntos más sensibles, más delicados, ¿verdad? El comienzo es peligroso porque tenemos que encontrar una manera de procurar seguridad, o si no las cosas van a seguir mal. Vamos a ver el tema, vamos a generar esa seguridad con esa confianza, con esos temas que lo hemos conversado. Y al final es delicado porque si no tenemos cuidado de cómo clarificar las conclusiones y decisiones de lo que hemos compartido, es posible que más tarde veamos nuestra expectativa totalmente frustrada. Entonces, o sea, el momento final, lo que hablábamos en el último capítulo, al final decir, chuta, si no lo conseguí, o pienso que no lo conseguí, ¿verdad? Viene el tema del... Intentar nuevamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de...? Entonces, esos son los puntos más complicados, del inicio y del final. Si llegamos a un final, quiere decir que logramos, ¿verdad?, ir en ese tiempo, en ese momento entre el principio y el fin. Por lo tanto, ya abrimos una conversación, ya llegamos a una interacción de ideas, de pensamientos, ¿verdad? Recuerdan que hablamos también de darle que la opinión de la otra persona también es importante, es válida, no solamente claro, la mía. Es válida, sí. Independiente de que esa opinión sabemos que es totalmente contraria a la nuestra, o a la mía. ¿Te acuerdas? Sí. También una frase que se me quedó pegada en la cabeza era el hecho de que tenemos nosotros, fue en el segundo capítulo, tenemos que no solamente pensar en los intereses propios, sino que en el interés de los demás. Y también en el interés global, ¿no? Global, no, absolutamente. Si estamos trabajando y ambos, digamos, y tenemos que llegar a acuerdo, tenemos que pensar en el interés global o superior, por así decirlo. Hoy día vamos a hablar de nosotros también, en un punto por ahí, ¿verdad? Nosotros, que les va a llamar la atención en ese momento. A mí me llamó la atención. Eso, entonces tenemos para la toma de decisiones, ¿verdad? Para llegar al punto final, ¿cierto? Existen, yo te diría que 4 métodos, digamos, para la toma de decisiones. ¿Y cuáles son estas maneras más habituales? Es por jerarquía, por consulta, por voto y por consenso. Por jerarquía, ¿verdad? Tiene que ver con las decisiones jerárquicas. No nos corresponde a nosotros decir qué hacer. Acuérdense de eso, aunque sea jerárquico, no me corresponde a mí decir qué es lo que tenemos que hacer. La tarea consiste en definir cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? La jerarquía, cómo llevarlo, que puede ser delegando, ¿verdad? Tomando una decisión, claro, haciendo una votación, etcétera. O sea, eso se ve súper claro en el ámbito laboral, ¿no? Sí. El jefe da las directrices y todos los demás. Claro, las primordiales. Claro. O existen los procedimientos, las normativas, claro, los reglamentos, los protocolos que tiene claro, la organización. ¿Cierto? Entonces ahora, en el caso de delegar las decisiones en otras personas, vamos a decidir que confiamos absolutamente en que hay otras personas, ¿verdad?, que pueden manejar ese punto. No solamente nos encerramos a hacerlo uno, ¿verdad? Confiamos que la persona delegada puede adoptar la decisión correcta. Eso da confianza a la otra persona también. Tenemos la consulta. En la consulta puede ser una manera muy eficaz de ganar ideas y apoyo sin estancar el proceso de la toma de decisiones. En la consulta, claro, pueden salir otras ideas, otras temáticas incluso relacionadas, ¿verdad? Así que es rico en ese sentido el tema de consultar. Y tenemos también la votación.
es el mejor instrumento para aquellas situaciones en que la eficacia tiene un valor primordial. Y tenemos que elegir entre diversas y buenas opciones. O sea, vamos a votar, vamos a poner, estas son las diferentes opciones que tenemos. Ante varias opciones razonables, votar ahorra mucho tiempo, pero nunca debería ser utilizado cuando los miembros del equipo no se comprometen. No se recomienda, ¿verdad? Vamos a votar. Tenemos 3 alternativas, pero cuando tú te das cuenta que hay un grupo, 1 o 2 personas que sabes que no se van a comprometer, no sirve y nos parece. Técnica, claro. Quizás sería bueno ahí, sería más jerárquico, ¿verdad? O una lluvia de ideas, digamos. Claro. Pero sí, hay que llegar más a consenso siempre y cuando no se dilate tanto también. Yo creo que la votación es para ya ejecutar alguna acción, porque si no podemos estar conversando mucho tiempo. Es como cuando, claro, el valor primordial es la eficacia. Sí. Se puede tomar una votación. El consenso. ¿Qué significa el consenso? Significa que negociamos hasta que todos acuerden sin reserva una decisión. Claro. O sea que eso es un consenso. Estamos todos de acuerdo. Y si hay 2 o 3 personas que todavía no están de acuerdo, le damos otra vuelta hasta que todos estemos. Incluso podemos dar vueltas en el sentido. Si esas 2 personas empiezan a dar argumentos, ¿verdad? Con objetivos claros. Acuérdense que una vez nosotros hablamos del objetivo común. Claro. Es decir, que esa persona dice, oye, pero el objetivo común en realidad va por este otro lado. Así que estamos en una empresa. Incluso si la misión no está definida, pero que otra persona te puede decir, del tiempo que llevo acá, en realidad es por este otro tema, es por este otro lado. Claro. Hoy día mismo, con la pandemia, con todas estas cosas que hemos vivido, mucha gente que ha cambiado, empresas que han cambiado el giro. Claro. A ver, tenemos esta maquinaria, tenemos esta expertise, tenemos esta persona, podríamos hacer esto otro. Claro. Y ahí hay un consenso. ¿Cachai? Entonces es importante hacer una reunión, ¿cierto? Hablar de estos temas complicados y llegar a de acuerdo a estas 4 cosas. Jerárquicamente, ¿verdad? Una lluvia de idea o vamos a votar, o el más importante, y por ser último no es porque sea el de menor importancia, es el consenso. ¿Correcto? Eso entonces significa que negociamos y vamos a tener que negociar hasta que estemos todos de acuerdo. Este método puede producir, ¿saben qué? Una gran unidad y decisiones de gran calidad. El hecho que todos llegamos, sí. ¿Te fijas? Ojalá en el gobierno sería algo así Eso también. mismo estaba pensando, Marco, así como, pucha, que le hace falta a nuestro mundo político Consenso, sí, llegar a un sí. real consenso. Y es factible, pero cuando no hay voluntad, no va a llegar. Eso incluso en un consenso entre una pareja. Cuando no hay voluntad, lo que hablamos el otro día, cuando uno de los dos ya se bajó del tren. Ya no está en el mismo carro, ¿te fijas? O cuando alguien quiere ganar, o está También. diciendo, no, yo gané, mi posición claro. es la que fue gana. la correcta en el fondo. Los egos están, pero ahí, y qué terrible eso, ¿ah? ¿Y sabes qué pasa? Que yo siento, a propósito de lo que nos estás contando esto, de repente me ha dado como la idea de que el consenso también puede ser súper desgastante. En el sentido de que te puede tomar mucho tiempo en que todas las partes involucradas lleguen a acuerdo. Porque si alguien no está de acuerdo, que volvemos atrás, perdemos todo lo que hemos logrado hasta ahora. En el fondo, ¿cómo seguimos? Porque habla, por lo menos acá en las noticias, en la televisión, qué sé yo, sale mucho de que en el mundo político quiere llegar a consenso, pero nunca llega a nada. Entonces como que tengo asociado a algo un poco negativo el concepto de consenso. Yo te voy a dar un pasa, perdón, dime. Y ahí es donde entra a jugar el bien común. Cuando uno un poquito saca los egos hacia el lado y tú miras lo que tienes que resolver desde el punto de vista del bien común, y en realidad a lo mejor tu idea y la idea de los demás también aportan a ese bien común, ahí yo creo que se logra más fácil el consenso. Pero cuando uno está viendo, como te digo, desde lo político, generalmente se da es que alguien quiere salir triunfador de esa reunión o de esa situación. O sea, claro, y hoy día como espectador yo digo, esto lo hacen solamente para perder el tiempo, porque al final se pierde tiempo, se pierde plata, porque no se llega a nada, y lo que la gente necesita, que es por lo cual están ahí, soluciones. Y no también pasa que hay nada. intereses creados, ¿sí? También hay plata por medio, o sea, hay gente que, bueno, no entremos en ese tema,
Pero fíjate que No, yo les voy a dar un ejemplo que me lo acabo de recordar, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, Carla. Yo estudié fuera de Chile, en otro lugar, y estando trabajando, a un compañero le llegó una orden, ¿verdad? Del más alto nivel, Jerárquica. donde él tenía que formar parte de un jurado, porque en ese país es así. Sí. ¿Ya? O sea, tú te eligen no libre, sino que ¿cómo se llama eso? Como Juzgar. un random. Claro, uno busca así, eligen a 10 personas, ¿verdad? Que tienen que ser participar en el jurado de este juicio, punto. Y decía, chuta, me tocó a mí, que sí, pero yo decía, ¿cachao? Entretenido, sí, pero es que lo que pasa es que si no nos ponemos todos de acuerdo, vamos a estar encerrados en ese hotel con guardia, no podemos salir a la casa, no podemos salir a ninguna parte, nos llevan almuerzo y todo, hay guardia afuera, y mientras no estemos todos de decisión unánime, puede estar ahí un mes. ¿Te fijas? Entonces, Claro. uno que diga no estoy de acuerdo, chuta, vuelta todo de nuevo y se tiran los papeles en el suelo. Pero lo bueno es que si están encerrados, al menos llegan a conclusión para poder salir. Ese es el consenso. Claro, ¿te fijas? Pero no en el último caso, pero creo que la justicia te puede decir, bueno, ustedes se pusieron de decían, acuerdo. claro. ¿Te fijas? Entonces ahí dice, es ciego. En el fondo quizás lo hacen para decir, yo acato lo que me dicen. El juez ahí puede decir, bueno, señores, llegaron a un veredicto, sí, ¿cuál es? Culpable, listo, se acabó, no hay discusión. ¿Te fijas? Entonces ese es el consenso. Tú dices, puede ser largo, sí, sin duda. Pero volvemos a la misma hora que vamos a mandarle estos podcasts a toda esta gente, Sí. ¿verdad? Porque primero Prometámosle busca que tu nos vamos nivel a de seguridad, busca el bien común, ¿verdad? Usa todas las cosas que hemos conversado y vas a ver que se va a poder hacer. Pásenlo por el corazón, por favor, entiendan para qué están ahí. Volvemos al tema de la jerarquía. Vamos a ver el uso apropiado de la jerarquía, ¿verdad? El error. Durante años los empleados se han quejado de que sus jefes son demasiado mandones. Sí. Ahí tenemos temas jerárquicos fuertes, digamos, ¿verdad? No solo le dicen a las personas qué hacer, estamos hablando de los jerarcas, digamos, los jefes, sino también los obligan a hacerlo de una sola manera. Dan direcciones hasta para el más pequeño detalle, cuando sería preferible, ¿cierto?, permitir al empleado organizar los detalles de cómo realizar el trabajo. Tips, ¿cierto? Unos puntos. Mira, sería ideal, véanlo ustedes, decídalo, pero recuerden estos tips. ¿Y cuáles son esos tips? Los que están definidos en el objetivo de la empresa, ¿verdad? Desde un principio. Y generalmente van por el tiempo de ejecución. Por ejemplo, claro. Oye, necesito que esto se concluya en tal fecha. Así es. ¿No es cierto? Así es. Necesito que tenga esta estructura. Y que no más de este costo, ¿verdad? Que puede estar definido, de ahí un presupuesto cerrado para este tema. Claro. Y entonces veamos cómo salió el tema de los tips. Veamos algunos tips, ¿verdad? Que son no de órdenes como quien regala dulces. Tan simple como eso, ¿verdad? Como regla general, si las personas saben tomar decisiones, hay que dejarlas. Que las tomen, ¿verdad? No hay que atarle las manos sin motivo alguno. 2. Y ahí, perdona que te interrumpa ahí. Ahí sería bueno también poner la pregunta, ¿cómo lo harías tú? Claro. En vez de decir cómo hacerlo, de preguntar, ¿cómo lo harías tú? Argumentalo. ¿Te fijas? Eso es así. Al enfrentarse a una decisión jerárquica, piensen cuáles son los elementos flexibles. ¿Cuáles son los temas que pueden tener flexibilidad? Otros que no. ¿Verdad? Claro. Te puedes decir, este no te puedes salir de este tema, porque esta es la misión. ¿Te fijas? Si nosotros vendemos agua, no puedo decir, oye, vamos a vender cerveza. Digamos. Esta es una definición. Esos temas que pueden ser flexibles, hagámoslo, pero los que no, mantengámoslo. Y como último tip, digamos, para el tema de la jerarquía, es explique por qué. Cuando dé una orden, explique la razón de su demanda. ¿Verdad? Sí, no porque yo lo dije, que lo hemos conversado varias veces acá, sino que, mira, por este motivo, debería ser, esta es la tendencia. Esos tips son para ver el tema de la jerarquía. Y tenemos ahí, también puedes pensar en lo siguiente, y uno que lo encuentro súper claro y personalmente no me gusta mucho: no finja consultar, ¿verdad? Si ya ha tomado su decisión, no organice un montaje para que la gente participe, solo con el fin de que se adhieran a lo que usted quería. No, la decisión está tomada, y punto. Y tú tienes todas las atribuciones para decirlo. No hagas un montaje, vamos a hacer una reunión para tomar decisión, ya tú la tomaste. Claro. Entonces eso no, porque en algún momento se van a dar cuenta, ¿verdad? Y vamos a seguir con esta temática esta difícil. cosa como que cuando uno sale así como, ¿y para qué era esta reunión?
¿Para qué me hicieron perder tiempo? Claro, preparando, no sé, si al final iban a hacer las cosas igual que siempre. Uno queda como con esa sensación, ¿no? Así es. Te iba a dar un ejemplo, pero es demasiado de la política actual. Entonces, otro tip, anuncie sus iniciativas, dilos, esta iniciativa, ¿verdad? Cuando vaya a reunir a solo una muestra del grupo, cuando vaya a tomar esta decisión con un grupito solamente, ¿verdad? Que se verá afectado, haga saber a los otros quiénes son esas personas, para que puedan hablar con ellas si quieren. O sea, en el fondo lo estás abarcando a todos. Si son todos muchos, y ya vamos a tomar los bandos medios, digamos, pero te avisa, da un informe, vamos a hacer esta reunión con tales personas, cosas que pueden preguntarle, pueden tener una opinión, porque no podemos reunirnos todos. O sea, ahí sí, imagínate hacerlo así con un consenso, no vamos a terminar, no. Claro. Pero sí, explica tu iniciativa, di con quiénes te vas a reunir, y es más como el punto anterior, y dile, explica el por qué. Y ocasiones digan, claro, están apitutados, ellos siempre son los mismos. Claro. ¿Verdad? Pero no es así. Y informe sobre su decisión. Cuando otros tengan la amabilidad de compartir sus opiniones, merecen saber qué ha decidido y por qué. ¿Te fijas? Si tú dices, ya ustedes pueden compartirlo, y después yo tomo una decisión y digo por qué, vamos mal. Digamos. Estamos generando estas conversaciones difíciles. Sí. Y la idea de todo esto es que seamos abiertos, digamos. No sé, llegado a este punto, hay ciertas cosas que uno dice, claro, se ve ideal, y eso sería un mundo feliz, como el libro, ¿verdad? Claro. Pero intentémoslo, son tips, son herramientas que te permiten a ti, y quizás en una sociedad, hablemos de sociedad chiquitita como una familia, que es una sociedad, y una familia de 2 o una familia de 3, qué sé yo, si logramos poner esto, vamos a resolver la temática. Partimos estas reuniones hablando de cuál era la misión global de este grupo, de nosotros 3, ¿verdad? Era la salud mental, ¿cierto? Sí. Partimos diciendo que este tema nos llamó la atención y por eso empezamos a trabajarlo, porque te estresa, te enferma al final el quedarte callado, el no aclarar, el no resolver temas. Uno termina mal. De sentirse no escuchado de repente. Claro, terminar con yo estresado, con irritable, mal genio, hasta el desastre, hasta el fracaso. Y muchas veces no solamente el fracaso en lo laboral, sino que también estás invadiendo con tu tema a la familia, a tus amigos, etcétera. Me hacía recordar lo que estabas comentando, Marco, cuando nosotros propiciábamos también en la empresa en la cual yo trabajé, propiciamos que fueran los líderes los que se juntaran con equipos, o sea, se seleccionaba a un grupo de trabajadores al azar, y ese grupo de trabajadores al azar se juntaban a un desayuno con la persona que estaba liderando, el rango mayor. Y lo hacíamos, ¿por qué? Porque justamente la gente quiere ser escuchada, claro que sí, independiente de que a lo mejor sea una vez en la vida, pero qué importante que los líderes también sean cercanos a las personas. También en la operación, cuando trabajé en minería en la operación, el gerente de la operación en la que estuve, mensualmente se juntaba con los trabajadores, con todos los trabajadores, porque hacíamos, no sé, la misma reunión se hacía para los distintos grupos que estaban en turno, entonces se hacían distintos horarios, en la mañana, en la noche, etcétera. Pero qué importante de repente tener a tu líder máximo ahí. Por último, cuando finaliza la reunión, acercarte a él, agradecerle o decirle, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto otro. Es como una práctica que lo encuentro súper posible, que no requiere mayor esfuerzo que, claro, un poco de tiempo del líder, pero que sean cercanos, que no vayan solamente al pedido, sino que también vayan a la escucha con la gente. Fíjate, eso yo lo he escuchado y lo viví también en el banco, ¿eh? Pero no se usa mucho, la gente se habla mucho, sería bueno esto, otro, que juntémonos. Pero no sé por qué en la práctica no. O sea, es que el comentario de los líderes. Son muy cerrados, son muy. Las veces que me ha tocado como hacer coaching en las organizaciones, los líderes le tienen pánico a esa. Sí. Porque en el fondo es directamente ir a escuchar solo problemas. Bueno, ahí están las conversaciones difíciles. Claro. Quizás faltó cierta información previa. Y claro, es lo que hemos estado conversando también, la dificultad que tenemos para vincularnos, para escucharnos, para escuchar cuando las cosas no están saliendo como nosotros nos gustaría.
Y también desde el otro lado, hacer la autocrítica bueno, yo también tengo que reconocer cosas positivas de los líderes, porque normalmente se usan estas instancias, que también es una realidad, solamente para hablar del problema y no de las soluciones y no de las cosas que están funcionando bien. Entonces, obviamente, los líderes le tienen un miedo a esta exposición innecesaria, Pero fíjate que de alguna manera. yo en el banco... Pero que es valorada, fíjate, Sí. es súper valorada por los trabajadores. Por supuesto. Y yo por que supuesto. viví en varias instancias de ese tipo, yo te diría que no pasaba lo que uno piensa que podría pasar. Claro. ¿Cachai? Que uno Es piensa, más grande el miedo que lo que realmente pasa. Que la visión exacto. de la persona que es invitada o el invitado es diferente a la visión del que invita. Te fijas, porque tú, como tú bien dices, tú sales de ese almuerzo, pero bien. Oye, estuve de tú a tú con mi jefe, o con el jefe de mi jefe, o con el gerente general, etcétera. Tú sales bien, pero esa es la visión del invitado. Y por otro lado tienes una mirada mucho más global. A mí que me Absolutamente. tocó participar con los líderes máximos en algunas reuniones, cuando tú tenés la información de primera fuente, que son ellos, porque son los que tienen la fuente completa, digamos, tú salís mucho más enriquecido y entiendes de repente decisiones que De se cómo- tomaron, claro. ¿por qué se tomaron? Pero es que ahí está el otro punto, Mónica, en el sentido que quiero decir, que hay un tema estratégico. Un tema estratégico que el directorio, ponte. ¿Por qué crees tú? Es una opinión totalmente personal. Sí. ¿Por qué crees tú de que el directorio, ni siquiera voy a decir de qué institución, tiene una institución grande, forma parte de ese directorio el presidente del sindicato? ¿Por qué crees? Digamos, si siempre el sindicato va a estar no en contra, sino luchando para que los empleados, los convenios colectivos, etcétera, etcétera. Pero si yo invito al presidente del sindicato, yo he trabajado en empresas que tenían 5 sindicatos, 5. ¿Te fijas? Entonces, si él está ahí, ¿cuál es la estrategia? Lo comprometo. Sí, pues, se Lo hace comprometo, parte. ¿te fijas? ¿Entendí? Claro. Entonces, ya yo no tengo. Él mismo va a explicar, va a decir, va a defender la decisión que tomó el directorio. Claro, porque él es parte de esa decisión. Claro, te fijas, se va a sentir parte, te fijas. Entonces, si no hubiera estado, habría, claro, estos que se juntaron, la decisión nadie me preguntó, es súper malo, se están preocupando de eso, etc. Pero si el presidente de ese sindicato ya está ahí y salió, lo más seguro es que salía así de contento, pero si tú miras, es una opinión mía, voy a decirte, al directorio, cuando sale esa persona va a decir, bien, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Y por otro lado también forma parte de cómo nos relacionamos hoy día también. Relaciones más sanas es integrando también a todos. No dejando fuera también un poco para generar esa suspicacia o eso. Es que ya esas relaciones tan jerárquicas que antiguamente uno veía como el jefe máximo tan lejano, ya en instituciones grandes ya no se da. Ya las Sí. organizaciones inclusive O sea, en estructuras son mucho más o sea, planas. Sí. Son mucho Sí. más planas porque se quiere que la gente tome las decisiones también. Que no no se queden solamente en el palco esperando recibir órdenes, sino sean parte también de las decisiones. Yo un par de ocasiones tuve un almuerzo así con un grupo así y obvio hoy venía la pregunta, ya me lo habían informado de antes, no el grupo sino que personas que fue antes, te van a preguntar, ¿tú qué opinas? Sí, pues. Y me lo preguntaron, afortunadamente yo ya había preparado, pero iba preparado a que me iban a preguntar, no iba preparado a mi respuesta, digamos. Y traté de ser súper objetivo en el sentido de que di mi razón real del tema que se estaba hablando, Sí. que tenía que ver con el presupuesto, que tenía que ver con los sueldos, porque estaba Tema complicado el difícil. tema, ¿sí? Te cae, o sea, y di mi opinión, digamos, o sea, en el sentido que no era ni contradictoria con la de ellos, sino que era la que yo consideraba que era, y pienso, después obviamente todo el mundo te pregunta, después cuando el otro día te vas a almorzar con todos tus amigos, ¿verdad? Tú dices, oye, pero si esto es así, y son súper clear. Se logra ese tema, es importante, es Sí. importante. Yo no voy a invitar nunca a nadie, claro. Para nada. ¿Te fijas? Entonces, sigamos con el tema esto. ¿Cuáles son, dijimos que estamos hablando sobre informes sobre su decisión, ¿verdad? Tenemos que decir, esta es mi decisión, ¿cierto?
Y porque todos merecen saber qué he decidido. Y vamos a un tema importante, casi al final, es celebremos el término de una buena votación, ¿verdad? Hagámoslo saber. ¿Por qué? Porque pese a las consecuencias, por su propia naturaleza, la votación genera ganadores y perdedores, ¿cierto? Esto exige prudencia, ¿verdad? Tenemos que ser súper prudentes en el momento de decidir y que la decisión va a ser a través de una votación. Tenemos que saber de antes. ¿Qué va a generar esto con los perdedores? ¿Va a ser peor? ¿Te fijas? Entonces un argumento o un tema que yo tengo que visualizar de antes. Se me vino a la mente la Constitución. Ya, Ay, No, vamos a echar acá metiendo una Sí. conversación súper difícil. claro, porque dice, mira, la votación va a generar ganadores y perdedores, y esto exige prudencia. Solo se debería recurrir a la votación cuando se sabe que a los perdedores no les importa demasiado. O si no, te va a generar un ruido más grande que el objetivo. Es mejor Si no, ir a un tendré que ir al consenso, claro. Entonces, uno tiene que tener esa visión. Sí. Siempre van a ganar y perder en una votación, siempre. Y siempre el que pierde lo va a justificar de alguna forma. Y siempre lo hemos dicho, chuta, no salí, pero es que ganamos en este lado o en esta región, estoy hablando de no político. Sepa cuándo hay que votar, lo mismo que estamos hablando. Hay que saber perfectamente cuándo hay que votar. Cuando los asuntos no son tan importantes, ¿verdad? Y hay una gran variedad de buenas opciones para elegir, quizás podríamos someterlo a votación. ¿Sabes Oye, lo que ¿qué? se me viene a la mente? Las vacaciones en la familia. Cuando tienes distintos lugares donde ir y lo sometes a votación. En la casa. Claro, pues. Ese es yo no lo haría. No lo haría por votación. No, para nada. Hay la jerarquía no. Oye, pero qué es lo que yo me estoy desayunando con esto, Marco, ¿eh? Porque imagínate que cuando lo mejor para hacer una votación es que los que pierdan no les importe tanto. Y elegimos a nuestros políticos a través de votación. Perdona que vuelva de nuevo con el tema político. Estamos tratando de desenmarcarnos de esto, pero fíjate que... Pero ¿cómo no nos va a importar? Pues si son las que toman las decisiones que nos van a regir por los próximos 10 años. 4 años. 4 años. Pero tú estás hablando de la votación final. Piensa que esas personas que llegan a eso vienen de una votación y a su vez de una votación y a su vez de una votación primaria. ¿Te fijas? Entonces... Sí. Terrible. O sea, en el fondo, según esto, es una mala forma de elegir a las autoridades. Definitivamente. Sí, pero imagínate poner el consenso a... Pero claro, ¿qué millones de otras personas. alternativas hay? Sí. Yo voy a decir algo, pero no. No utilice la votación para escabullirse. Ojo, qué importante eso. La votación nunca debería reemplazar a los análisis pacientes y a un diálogo sano. Nunca. ¿Verdad? Conversemos, analicemos, llegamos a un diálogo y llegamos a una decisión. Que puede ser por consenso. Bueno, en la Cámara de Senado y Diputados siempre se votan por las cosas. Se escuchan todas las propuestas y después se votan. A menos que ya lleguen a través de consenso. Ya. No sé, yo no estoy tan en el mundo político, pero lo que he visto ahí... Sí, pero también en las cámaras, no quiero entrar en ese tema, pero ya también está cortada, está zanjado, dependiendo de los partidos que dominan la Cámara, ¿no? No, pero últimamente han habido muchos consensos y entonces pasa directamente a la Cámara del Senado y el Senado ve si aprueba o no. Pero ya hay un acuerdo previo, o sea, ya hay mundos distintos que se han puesto de acuerdo para sacar una nueva ley o qué sé yo y cosas. Y esa es la forma de tramitarlo lo más rápido posible, Sí. más que someterlo a votación a través de la Cámara de Diputados, después del Senado y bueno. O sea, claro, Yo creo que en la tiene que votación inscribir. es cuando ya no nos pusimos de acuerdo. Pareciera. Parece Qué que triste. ya no nos pusimos de acuerdo, entonces hay que ya no le demos más vuelta a la cuestión, votemos nomás. Claro, delega ese tema. Cuando se ha decidido algo como grupo, apoye la idea. Apóyelo nomás, independiente que nadie estaba de acuerdo tú, ¿verdad? Y no incluso cuando falla, sino especialmente cuando falla. O sea, si nos falla la votación y sale la votación que tú elegiste, no hay nada que explicar, digamos, en el sentido. Pero cuando tú pierdes, por así decirlo, que la palabra no es la correcta, acéptala también. ¿Te fijas? Acéptala. O sea, hay que ser
en ese sentido, decir, ver el punto de vista de si la mayoría votó por la otra parte es porque hay algo cierto ahí, digamos. Bueno, lo Y que se prima el bien debería hacer en común, político. o sea, prima el bien de la mayoría, no sé si el bien común. Que pero ahí el bien volvemos de la al mismo mayoría. tema. Previo a todo esto que estamos hablando, tenemos que haber definido el consenso, cuál es el beneficio común. Y todos estar de acuerdo con eso. Si uno no está de acuerdo con eso, se da una vuelta, ¿verdad? Volvemos para atrás en todas las cosas que hemos conversado y te va a ser mucho más simple aceptar una falla, digamos, o que no haya salido la elección que tú decidiste. Sí, pero en el caso del presidente que no salió el que tú querías, por así decirlo, uno le desea bien en general, le deseas bien al que está gobernando, porque tú tampoco querés que tu país se vaya a la Por punta del supuesto. cerro. No lo sé. Entonces, Ay, eso no está No lo sé. pasando. Por eso digo, no lo sé. bueno, pero así debería ser, ¿te das cuenta? Sí, es un ideal. Claro, pero así llevemos ese mundo, ¿no es cierto?, de la política a algún consenso alguna votación en la parte laboral o en la parte también, pues uno debería sumarse, porque si te restas y entonces dices, bueno, que como no salió mi idea o El la que que yo quería, claro. que yo quería, entonces Sí, voy a jugar en contra. estamos mal ahí, estamos Claro. mal. Uno, como lo dice, digamos, en el sentido que si fue el otro, tú tenías que aceptarlo y decirlo. Claro. Ok, bien, y uno va la mano, no lo sé. Pero vamos al tema. Ahora tenemos que convertir las decisiones en acciones, pues si en eso Sí, estamos, ¿verdad? en Ya eso, tomamos la claro. decisión, llegamos a un consenso, por lo que sea, votación, ¿verdad? o Pero ahora claro. tenemos que tomar, ¿qué acciones va a tomar? ¿Quién? Esa es la primera pregunta. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Seré yo? Ahora hay un proverbio inglés que dice: los asuntos de todos no son asuntos de nadie. Los asuntos de todos no son asuntos de nadie. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos a hablar de lo que yo le hablaba delante del nosotros, ¿se acuerdan? Mira, aquí vamos a entrar de lleno. ¿Verdad? Si no se asigna una determinada tarea a una persona en concreto, ¿verdad? Existen muchas posibilidades de que el trabajo que se ha inventado, se ha invertido en tomar una decisión no llegue a ninguna parte. ¿Verdad? Porque tenemos que asignar a alguien. ¿Quién? Que tome. El responsable. Claro, el que tome Claro. la decisión, y ahí no son nosotros. Cuando hay que asignar tareas, mira esto. Cuando hay que asignar tareas, recuerde, no hay un nosotros. Cuando se trata de asignar tareas, nosotros, de hecho, significa yo no. ¿No? Cuando yo digo nosotros vamos a hacer esto, yo estoy diciendo Yo no. yo no. Ustedes sí. ¿Te fijáis? Ojo. Ojo con ese tema. ¿Y quién hace qué? ¿Verdad? Claro. Vamos a ver quién hace qué, ¿verdad? Asegúrese de concretar con exactitud los resultados que tiene en mente. Sí. Definirlo en el camino, ¿verdad? Mientras más nebulosas sean las expectativas, mayor será la probabilidad de decepción. O sea, chuta, hemos aprendido harto en este último tema. Y ahora viene el otro tema, ¿cuál es? ¿Para cuándo? Típico, ¿verdad? Lo que tú hablabas delante, el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Dice, con plazos vagos o no especificados, surgen otras urgencias y la tarea acaba siendo relegada al fondo del montón. Y eso es súper importante también en el mundo laboral, porque uno dice, esta tarea que estamos haciendo ahora es súper importante. Pero si no le pones un tiempo, finalmente se transforma en algo no importante, y cuando eso es recurrente, la gente dice, bueno, ¿y para qué se toman acuerdos si esta cuestión nunca se va a concretar? Sí, y la tarea acaba siendo relegada al fondo del cajón. Mira, y esto es una lógica japonesa, que me acordé que la busqué ahora a través de San Google. La lógica japonesa es, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. Bueno. O sea, ahí entramos en una lógica del compromiso por el bien común. Sí, te fijas, entonces dice, los plazos son importantes, te fijas, las tareas sin plazos son mucho más propicias para engendrar culpas que para estimular la acción. Cuando uno pone el plazo, y cuánto uno se desgasta en culparse unos con otros y no llegan a ninguna cosa. Es agotador ese tema. Sí, yo hoy día estoy más callada porque tengo mucha rabia en este momento. Entonces yo voy a insistir aquí, voy a seguir. ¿Cómo se hará el seguimiento? Porque hay que hacer el seguimiento. Sí. Si algo no se mide, ¿verdad? No llega a ninguna parte, tal como los plazos, ¿verdad? Además que lo más triste es cuando uno no le hace seguimiento y llega ahí al final del plazo
y te dicen, no, que no lo pude hacer porque me faltó tal cosa. Y tú dices, ¿por qué no lo dijiste antes? Bueno, la verdad, entre nosotros me pasa mucho con ustedes dos, ¿eh? Cuando nos ponemos tareas, que para la próxima semana llega el día anterior y digo, chuta, no he hecho nada. Ahora estudiando, ¿verdad? Analizando, cubriendo. ¿Cómo será el seguimiento? Podría ser un sencillo correo electrónico, tan simple como eso. Claro. Podría ser un informe, ¿verdad? Y ahora lo más importante, estimadas amigas, y para terminar este capítulo, documente su trabajo. Sí. Es importantísimo ese tema. Hay una frase, no sé si japonesa como dices tú, pero que me gusta mucho, que dice, más vale un lápiz corto que una memoria extensa. Eso, por Dios que sí. ¿Verdad? Sí. Así Eso yo lo que- ocupo hasta en terapia. ¿Sabéis por qué? Porque la memoria es muy selectiva. Mm. Y esto es de saber cómo funciona la mente y la memoria en particular. La memoria es muy selectiva y está muy ligada a lo emocional, a los intereses. Por lo tanto, si a mí no me interesa o me perdí algo de la conversación y me fui, entonces lo que yo soy capaz de retener en respecto a esa información es un porcentaje muy bajo. Bajísimo. Por eso a la Sí. gente yo siempre le digo, escribe, Mm. escribe. Y me dice, ay, qué latera si lo tengo todo en mi cabeza. No, No. escríbalo, por favor, Sí. escriba. No deje el trabajo difícil para su memoria. Para nada. No, para Así que- nada. Y como frase de al bronce, ¿se dice? Sí, ¿Verdad? Si ha hecho el esfuerzo de acabar con esa conversación difícil, no desperdicie todos los significados que ha creado fijándolo en su memoria. Para nada. Anote los detalles, las conclusiones, las decisiones y las tareas. a ver, antes que terminemos, Marco, quiero llevarte a un ejemplo. Conversaciones difíciles padre-hijo. Chuta, ¿Cómo, ya sé cómo, por qué. pero, ¿cómo lo concretizamos con lo que nos pusiste al final? Partamos con las 4 etapas, ¿no es cierto? La primera, ¿cuál era? Bueno, definitivamente cuando yo tengo más que una discusión, es una toma de decisiones con mi Ujú. hijo, ¿verdad? ¿Ya? Tengo que definir quién va a ser y yo tengo que, si yo lo estoy proponiendo, tengo que asumir que también en el consenso o en la convicción que tenemos ambos, incluso pueden venir las otras hermanas también a participar, tenemos que decir quién va a ser, quién lo va a ejecutar, ya sea yo, él o los dos, Perfecto. o simplemente podemos decir ninguno. O sea, es que en realidad no vamos a hacer de esto todo el ahora. análisis no para nada, no, pensé que era más importante, fíjate. Y no lo era. ¿Por qué? Eso fue cuando tú lo bajaste de nivel de profundidad, porque mucho uno discute aquí arriba. De repente ya sentémonos aquí, tenemos que conversar, no podemos seguirlo. ¿Te fijas? Entonces, ese tema te voy a mostrar un ejemplo. Bueno, a la medida que uno va bajando los niveles de profundidad, puedes llegar a la decisión de que No era tan importante. No es importante, no es importante para nada. ¿Qué está buscando Marco? Sí, porque los auditores van a sentir que la voz de Marco se fue por otro lado. Esto tiene fecha 9 de septiembre del año 2013. Ya. Para los que no Y ven. estamos en el 2023 para los auditores. Y este es un tablerón, ¿verdad? Es un ¿Ya? cartón de un tablerón. No peleemos. Y fíjate que yo llegué a mi cama en la noche, me acosté y dejo la almohada y este tablerón con una frase que lean ustedes. Dice, es el cartón de un tablerón para nuestra audiencia y dice, no peleemos más, escrito con un plumón aparentemente. Y peleemos. Peleemos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué decir esto? Esta es una conversación difícil que cuando yo leí esto, chuta, fue mucho más astuto que yo. No astuto, sino que emocionalmente un tablerón es, no peleemos más. Claro. ¿Cachai, Es no? una banderita de paz. Entonces, claro, entonces está aquí, lo tengo aquí. Qué lindo. Como yo lo veo, y cada vez que estaba en una situación semejante, me acuerdo de esto. Qué lindo No recuerdo. sé si te responde tu pregunta. Pero Juan. sí, porque toman un acuerdo que puede ser, lo hago yo, lo hacemos entre nosotros, Claro. o no lo hacemos. También O es- claro, Claro, la no lo muestra- hacemos. Si tú la puedes mu- llegar a niveles, decir, no, en realidad no, chao, listo. Y esto es una muestra que también en las relaciones a veces podemos retroceder para volver a empezar. Por ¿no? supuesto, no, eso está claro. O sea, si nos salimos de madre en algún minuto, siempre está la posibilidad de retroceder para volver a avanzar. sí, Pero fíjate que hay un tema con eso, lees el libro El jardín de los caminos que se bifurcan.
él dice, tú vas por tu vida y te vas enfrentando a decisiones. Lo más importante en tu vida son tus decisiones. Y tu vida se forma a través de tus decisiones. A ti te van a ver de acuerdo a tus decisiones, ¿te fijas? Tú vas a llegar al final de tu camino de acuerdo a las decisiones que tomaste. Entonces cuando tú te bifurcas, tú llegas a un punto en tu vida que se te abren dos caminos, tú tienes que tomar uno de los dos. Y tenés todas estas ideas, conceptos, experiencias para tomar uno u otro, pero eso no significa que tomaste el correcto. Y si te tomas el camino A, te vas a encontrar con otra bifurcación y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tú llegas a un punto y dices, chuta, la embarré, tengo que volver atrás. ¿Y sabes lo que estás perdiendo? Tiempo. Ese volver atrás te puede tener una semana, una hora, un año, 10 años. ¿Te fijas? Como la poesía, vuelve a salir la poesía. Si yo, ¿por qué no lloré yo aquel día? Después de 20 años. Y por eso es tan importante valorar el tiempo. El 1, el 10 y el 100, Carla. Si tú te das cuenta ahora, en el momento, el esfuerzo que tú tienes que hacer es 1 para retomarlo. Estoy poniendo un número cualquiera. Si tú te das cuenta en un año más y te va a tomar 100 el volver atrás. Si tú te das cuenta ya al final, y esto tiene que ver con el desarrollo de software prácticamente, si tú te das cuenta ya cuando está en producción y te das cuenta del error, 100% tienes que hacerlo todo de nuevo. Entonces es importante ser asertivo. Y para ser asertivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Honesto con uno mismo. ¿Te fijas? Todo lo que hemos conversado acá. Conectado con el corazón a full. De todas maneras, ¿entendí? Entonces tomar una decisión, pero ya con no quiero decir con seriedad, sino que con honestidad. Con honestidad, con todo el tema. Volviendo al tema que tú me hablabas, lo que llegó al acuerdo con mi hijo, de acuerdo a tu pregunta, llegamos a la decisión de que no se va a hacer nada. Por lo tanto, no es necesario que sea quién, no es necesario que sea el cuándo. ¿Te fijas? Pero sí, si llegamos a la decisión que tenemos que hacerlo y va a hacerlo él o va a hacer yo, tenemos que decidir el cuándo. Incluso podemos y el quién, ¿no es cierto? ¿Quién va a liderar el tema y así? Así que, estimados... Entonces, pero es súper importante, perdona que te interrumpa, Marco, pero el darnos cuenta también que las conversaciones difíciles están presentes a lo largo de toda nuestra vida y en todos los momentos. Sí. Porque cuando uno habla de conversaciones difíciles, la gente como que, ay, no me pongas en esa situación. Sí. Sin embargo, es parte de la vida. ¿Y sabes qué? Tal vez el concepto de conversaciones difíciles genera esta cosa como de mejor no me meto, ¿no? Tal vez son conversaciones importantes o desafíos importantes. Claro. Tal vez darle un vuelco al sentido que tiene la conversación difícil, sino que es una conversación. Va a depender cómo me lo tomo, si es que esa conversación es difícil o no. Va a depender de si logro o no llegar al corazón de la otra persona para poder comunicarme realmente. De repente darle un vuelco, porque finalmente estas conversaciones difíciles nos hacen plantearnos como que fuera ir a una pelea. Y no es así, es al revés, es justamente al revés. En la medida que nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, de conversar, de expresarnos, de escucharnos y todas las cosas que hemos conversado acá, que eso no significa que vamos a estar de acuerdo en todos los puntos. Exacto. Pero que eso sí me va a llevar a una resolución. Sí. Y un acercamiento también entre las partes. Te voy a dar un ejemplo para terminar. Podemos seguir conversando, pero por lo menos para terminar la idea y yo relajarme. El hecho de que frente a una situación difícil, tú, de acuerdo a lo que hemos discutido, conversado, ¿verdad? Tú vas a esperar un golpe de mí. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Y pasa, te voy a estrechar la mano. ¿Te fijas? Entonces con eso terminamos la conversación difícil. O sea, yo te estoy quebrando el hecho de que tú dices, este gallo me va a pegar, y yo tiré la mano, pero no para pegarte, sino que estamos bien. Para darte la mano. Estamos bien, listo, se acabó. Y vamos, y se acabó. Pero al paso siguiente va a venir otra. Y otra. Y lo más importante también que me resuena en la mente, se acabó también el darle vuelta en mi cabeza. Es un descanso enorme. ¿No es cierto? Tú vas a dormir tranquila esa noche. Claro, porque ya lo dije, ya lo conversamos, no es necesario seguirle dando vuelta y vuelta. Que es terrible eso, es terrible eso de que no saber cómo decirlo. Hay una canción de Maná que habla de una niña que quedó embarazada el muelle de San Blas. Y no, por ahí, pero es de ese disco. Y ¿cómo lo digo?
Y si tú te han enseñado a la vida familiar de esa familia sin confianzas, va a ser cada vez más difícil. Pero si tú has enseñado a esa niña a tener la confianza, a decir la cosa, lo que uno le dice a los hijos, cuenta conmigo, en cualquier situación, yo voy a estar contigo, siempre. Te voy a apoyar siempre, ¿te fijas? Y sería mucho más fácil para esa niña tomar una decisión de contar lo que le está pasando. Por lo tanto, voy a decir por tercera vez, para terminar, vamos formándonos bien desde chicos. Cuando hablo de chico no me refiero a chicos de edad, sino que si vamos a partir con una empresa desde el principio, esta empresa va a tener estas acciones, vamos a empezar a invitar a alguien, como dice Mónica, a almorzar, ¿verdad? Vamos a tener confianza, a generar estos niveles de seguridad, vamos a definir un plan común, ¿verdad? Un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo de esta relación? Lo que hablábamos el otro día. Entonces, llega un momento pues, que tú te puedes dar cuenta que no tenemos nada común. ¿Te fijas? Y nos tomó 20 años y 2 hijos darnos cuenta que no tenemos nada en común. Imagina que es desastroso. Sí. Complicado. Y ahora sí quedaron con 2 hijos en común. Ya. Ya. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, vida.enproceso, y a través de nuestro correo, por favor. Si tienen dudas, si tienen consultas, si quieren consultar también por nuestros servicios que prestamos a empresas, a colegios, a todos los espacios humanos que puedan haber, que ustedes puedan conocer, nos pueden contactar a través del correo vidaenprocesochile@gmail.com. Que estén muy bien. Gracias, Ok. Marco, por estas conversaciones importantes en la vida. Me encantan. Que les vaya muy bien a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, chao.